¿Alguna vez te has preguntado si olvidar cosas con el paso de los años es realmente inevitable? Durante mucho tiempo yo también lo creí, hasta que descubrí un sencillo ejercicio de 60 segundos que hoy tiene a un grupo de abuelos antes olvidadizos pensando con más claridad que muchos treintañeros. Hola, soy la doctora Mario Alonso Puig, neuróloga, y llevo más de 30 años ayudando a personas mayores a mantener su mente clara, fuerte y activa, sin importar cuántas velas tenga su pastel de cumpleaños. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez entraste a una habitación y de pronto olvidaste por qué había sido? ¿O te quedaste en blanco intentando recordar el nombre de alguien que conoces desde hace años? Tal vez has sentido que las palabras están ahí, en tu mente, pero no logran salir con claridad. Si te ha pasado, quiero que sepas algo importante. No estás solo. Cada día escucho historias muy parecidas en mi consulta. Durante mucho tiempo pensé, como muchos, que estos olvidos eran simplemente parte natural del envejecimiento. Hasta que empecé a observar algo diferente. Personas de 70, 80 e incluso 90 años que no solo conservaban una memoria ágil, sino que también caminaban con seguridad, se expresaban con claridad y recordaban detalles de su infancia como si hubieran ocurrido ayer. Entonces me hice una pregunta: ¿qué estaban haciendo diferente? La respuesta no fue una pastilla milagrosa ni una terapia costosa. Fue algo mucho más simple, una pequeña rutina, un conjunto de movimientos suaves capaces de despertar zonas del cerebro que normalmente dejamos dormidas, movimientos que cualquier persona puede hacer sentada en su silla, sin esfuerzo, sin riesgos y sin necesidad de equipos especiales. Ni siquiera tienes que levantarte. En este vídeo voy a enseñarte esa rutina, 5 ejercicios breves que activan áreas clave del cerebro como la memoria, la concentración, el equilibrio y la claridad mental. Y si te quedas hasta el final, descubrirás cómo combinarlos en una secuencia sencilla y poderosa que toma exactamente 1 minuto al día. Sí, solo 1 minuto. Y puede marcar una gran diferencia, pero es 1 minuto que puede devolverte hasta 20 años de juventud mental, porque la verdad es esta: nunca es tarde para despertar tu mente. La mayoría de las personas cree que la pérdida de memoria aparece de repente, como si un día despertaran y simplemente descubrieran que ya no recuerdan nombres, fechas o tareas cotidianas. Pero la realidad es muy distinta. El deterioro mental suele ser silencioso, gradual y casi imperceptible, hasta que un día nos damos cuenta de que ya ha avanzado más de lo que imaginábamos. Todo comienza con señales pequeñas, casi invisible. Te cuesta encontrar una palabra que antes venía con facilidad. Entras a una habitación y de pronto olvidas por qué lo hiciste. Tal vez te resulta más difícil seguir una conversación larga, o sientes que tu mente ya no responde con la misma agilidad de antes. Muchas personas lo atribuyen al estrés, al cansancio o a una mala noche de sueño, pero en muchos casos lo que realmente está ocurriendo es que tu cerebro está enviando señales de fatiga. Con el paso del tiempo, cuando el cerebro no recibe la estimulación adecuada, algunas de sus zonas comienzan lentamente a desconectarse. El hipocampo, responsable de la memoria, empieza a trabajar con menor velocidad. El cerebelo, clave para la coordinación y el equilibrio, pierde parte de su eficiencia y la circulación hacia el cerebro se vuelve más lenta, casi imperceptiblemente. Es como una planta que deja de recibir agua. No muere de inmediato, pero poco a poco empieza a marchitarse desde dentro. La buena noticia es que, del mismo modo que una planta puede volver a florecer cuando recibe el riego adecuado, el cerebro también puede reactivarse. Solo necesita el estímulo
correcto y algo de constancia. Y no estamos hablando de horas de entrenamiento ni de técnicas complicadas. Hablamos de algo mucho más simple: 1 minuto al día. Comencemos con el primer ejercicio: el movimiento de los dedos de los pies. Puede parecer curioso empezar por los pies cuando hablamos de mejorar la memoria, pero este ejercicio tiene una base neurológica sorprendentemente poderosa. Los dedos de los pies están conectados directamente con el cerebelo, la parte del cerebro responsable del equilibrio, la coordinación y también de funciones cognitivas importantes como la atención. Cuando los movemos de forma consciente, se activan vías neuronales que muchas veces han permanecido dormidas durante años. Es como encender un interruptor olvidado. Y aunque parezca sorprendente, los resultados han sido observados tanto por la ciencia como por personas reales. Uno de esos casos es don Ramón García, un hombre de 75 años que vive en Madrid. Cuando llegó a mi consulta tenía dificultades para subir y bajar escaleras. Caminaba con cierta inestabilidad y evitaba salir solo por miedo a caerse. Sus piernas no estaban realmente débiles, el problema era que su cerebro había perdido parte de la conexión con su cuerpo. Le propuse algo muy sencillo: mover los dedos de los pies cada día durante 1 minuto. Al principio sonrió con incredulidad. ¿Mover los dedos del pie me va a ayudar con la memoria?, me preguntó. Aún así, decidió probar. El ejercicio es muy simple. Siéntate en una silla cómoda. Levanta los dedos de ambos pies al mismo tiempo y manténlos arriba durante 5 segundos. Luego bájalos y presiónalos firmemente contra el suelo durante otros 5 segundos. Después, masajea el suelo con las puntas de los dedos durante 10 segundos más. Y finalmente, abre y cierra los dedos durante 10 segundos adicionales. En total, 30 segundos. Si repites la secuencia 2 veces, habrás completado el minuto. 15 días después, don Ramón regresó a la consulta y me dijo algo que no olvidaré. Doctora, ahora camino con más firmeza. Ya no necesito apoyarme tanto. Y lo más curioso es que siento mi mente más clara, como si hubiera más luz dentro de mí. Tiempo después, un estudio realizado por la Universidad de Tokio confirmó lo que don Ramón había experimentado. Personas mayores que practicaron este ejercicio durante 3 semanas mejoraron de forma significativa su equilibrio, su coordinación y también su memoria, en comparación con quienes no lo practicaban. Es un movimiento simple pero profundamente transformador. No necesitas gimnasio, ni ropa especial, ni realizar un gran esfuerzo físico. Solo necesitas un par de minutos y tus propios pies, porque, aunque parezca curioso, muchas veces reactivar la mente comienza desde el suelo. Desde el punto de vista neurológico, esto tiene mucho sentido. Los pies contienen miles de terminaciones nerviosas conectadas con el sistema nervioso central. Cuando activamos esos puntos mediante movimientos conscientes, enviamos señales al cerebro que estimulan áreas relacionadas con el equilibrio, la coordinación y la percepción corporal. Este proceso, conocido como retroalimentación sensoriomotora, ayuda al cerebro a mantenerse activo y a fortalecer conexiones neuronales que con los años tienden a debilitarse. Ejercicio 2. Movimiento suave del cuello. Este segundo ejercicio es uno de los más importantes porque actúa sobre un problema muy común que muchas veces pasa desapercibido: la circulación hacia el cerebro. Cuando la sangre no fluye con la libertad necesaria, el oxígeno y los nutrientes que el cerebro necesita no llegan en la cantidad adecuada, y cuando el cerebro recibe menos oxígeno del que requiere, la mente comienza a sentirse más lenta, más nublada, menos alerta.
Diversos estudios en neurofisiología han demostrado que incluso pequeñas reducciones en el flujo sanguíneo cerebral pueden afectar la velocidad de procesamiento mental, la memoria a corto plazo y la capacidad de concentración. Lo que pocas personas saben es que el cuello funciona como un puente esencial entre el cuerpo y el cerebro. A través de él pasan arterias muy importantes, como las arterias carótidas y vertebrales, encargadas de transportar sangre rica en oxígeno hacia el cerebro. Si ese puente se tensa o se endurece por el estrés, por una mala postura o por la falta de movimiento, el flujo sanguíneo puede verse reducido. Es como doblar una manguera. El agua sigue pasando, pero ya no fluye con la misma libertad. Este ejercicio está diseñado precisamente para liberar ese puente y favorecer una mejor circulación hacia el cerebro. Si realizas sentado, con la espalda recta y los hombros relajados, primero gira lentamente la cabeza hacia la derecha hasta donde se sienta cómodo. Sin forzar el movimiento, mantén unos segundos y vuelve al centro. Luego repite el mismo movimiento hacia la izquierda. Después eleva suavemente la mirada, como si quisieras observar el cielo, permitiendo que la parte frontal del cuello se estire con naturalidad. Mantén esa posición unos segundos. Finalmente, baja la cabeza lentamente, acercando el mentón hacia el pecho. Todo el movimiento debe realizarse con calma y atención, sin prisas. En total toma aproximadamente 30 segundos. Si lo repites 2 veces al día, estarás regalándole a tu cerebro un minuto completo de circulación renovada, y lo más interesante es que los beneficios suelen sentirse antes de lo que muchas personas imaginan. Una mejor irrigación cerebral puede traducirse en mayor claridad mental, menor sensación de pesadez en la cabeza, mejor concentración y una mayor agudeza para pensar y recordar. Algunas personas incluso notan algo más. Sienten que su mente se vuelve más tranquila. Esto ocurre porque estos movimientos suaves del cuello también ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático, el sistema responsable de reducir el estrés y de volver al cuerpo a un estado de calma y equilibrio. Y cuando el cerebro está bien oxigenado y el cuerpo se encuentra en calma, la mente tiene algo maravilloso que ocurre de manera natural. Piensa mejor, recuerda mejor y vive con mayor lucidez. Es un movimiento simple, sí, pero cuando lo realizas de forma consciente, se convierte en una herramienta poderosa para desbloquear tu mente. La clave no está solo en el movimiento, sino en la atención con la que lo haces. Cuando prestas atención al cuerpo, el cerebro responde activando redes neuronales que muchas veces permanecen inactivas durante largos periodos de tiempo. Ejercicio 3. Movimiento consciente de la lengua. Este tercer ejercicio es, sin duda, uno de los más sorprendentes. A primera vista puede parecer extraño, incluso un poco curioso. Sin embargo, sus efectos han sido observados en estudios científicos y también en la práctica clínica con personas mayores. La idea es sencilla: mover la lengua de manera específica para activar áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, la memoria verbal y la agilidad mental. Esto tiene una explicación neurológica muy interesante. La lengua es uno de los órganos con mayor densidad de terminaciones nerviosas del cuerpo. Está conectada con varios nervios craneales, como el nervio hipogloso, el trigémino y el glosofaríngeo, que envían información directamente al cerebro. Cada movimiento consciente de la lengua genera una intensa actividad neuronal en regiones cerebrales relacionadas con el habla, la comprensión y la memoria de las palabras. En otras palabras, cuando mueves la lengua con intención, estás estimulando directamente centros cerebrales del lenguaje, como las áreas que participan en la articulación y el procesamiento verbal. Es algo así como un pequeño masaje interno que despierta circuitos que
con el paso de los años. Pueden volverse menos activos si no se estimulan con frecuencia. El ejercicio es sencillo, pero requiere atención. Siéntate con la espalda recta y relaja los hombros. Abre ligeramente la boca y saca la lengua todo lo que puedas, sin forzar, manteniéndola extendida durante unos segundos. Luego llévala hacia el lado derecho, como si quisieras tocar la mejilla desde dentro, y después hacia el lado izquierdo. A continuación, presiona la lengua contra el paladar durante unos segundos y relájala. Repite este pequeño gesto varias veces, alternando entre presión y descanso. Este movimiento activa músculos profundos de la boca y envía señales claras al sistema nervioso. Por último, haz girar la lengua en círculos dentro de la boca, primero en una dirección y luego en la otra, lentamente y con control. Este tipo de movimiento mejora la coordinación neuromuscular y estimula áreas del cerebro implicadas en la planificación motora. En total, toda la secuencia toma aproximadamente 30 segundos. Si la repites 2 veces, habrás completado el minuto. Este ejercicio resulta especialmente útil para quienes sienten que últimamente las palabras se les escapan, que les cuesta encontrar el término correcto al hablar o que olvidan nombres, fechas y pequeños detalles importantes. También ayuda a quienes sienten que tienen ideas en la mente, pero les cuesta expresarlas con claridad. Muchos pacientes describen una sensación interesante después de practicarlo durante algunos días. Sienten que su lenguaje se vuelve más fluido, que encuentran las palabras con mayor rapidez y que su mente responde con más agilidad en conversaciones. Y es importante decir algo con total claridad. Esto no es una técnica mística ni un truco sin fundamento. Es un ejemplo sencillo de neuroestimulación básica, basada en el principio de que el cerebro se fortalece cuando activamos de forma consciente las conexiones entre el cuerpo y la mente. Mover la lengua de esta forma mejora la articulación, la fluidez del pensamiento y la capacidad de recuperar recuerdos. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo ahora mismo. Donde esté, no necesitas ningún equipo, ningún aparato especial, solo necesitas tu atención y la decisión de despertar tu mente. Ejercicio 4. Masaje en las orejas. Este ejercicio puede parecer curioso al principio, incluso un poco extraño. Sin embargo, su impacto es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Muy pocas personas saben que las orejas no solo sirven para escuchar. En su interior se encuentra uno de los sistemas más importantes para el equilibrio, la orientación espacial y el estado de alerta del cuerpo. Dentro del oído interno se encuentra el sistema vestibular, una estructura fundamental que informa constantemente al cerebro sobre la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Gracias a él podemos caminar con estabilidad, mantener el equilibrio e incluso coordinar los movimientos de la cabeza y los ojos. Pero hay algo aún más interesante. Las orejas están conectadas con una región clave del cerebro, el tronco encefálico, una zona que regula funciones esenciales como el equilibrio, el nivel de alerta, la coordinación motora e incluso ciertos reflejos relacionados con la atención. Cuando esta área recibe una estimulación adecuada, el cerebro responde rápidamente. Muchas personas experimentan mejor coordinación, menor sensación de mareo, mayor claridad mental e incluso una percepción auditiva más nítida, lo que a veces interpretamos como torpeza al caminar. Sensación de inestabilidad o fatiga mental puede estar relacionado con una baja estimulación de este sistema. La buena noticia es que activarlo puede ser sorprendentemente sencillo. El ejercicio consiste en sentarse de forma relajada y sujetar suavemente ambas orejas con las manos. Primero tira de ellas hacia arriba,
con suavidad y mantén la posición durante unos segundos. Luego repite el movimiento hacia los lados, sin brusquedad, permitiendo que los tejidos se estiren ligeramente. Después realiza el mismo gesto hacia abajo, siempre de manera delicada. Finalmente, masajea ambas orejas con pequeños movimientos circulares, como si dibujaras círculos alrededor de ellas con la yema de los dedos. Este movimiento estimula numerosos puntos nerviosos que rodean el oído externo y favorece la activación de los receptores vinculados al equilibrio. Este simple gesto tiene varios efectos al mismo tiempo. Activa los receptores vestibulares, mejora la circulación sanguínea en la zona y estimula terminaciones nerviosas conectadas con el sistema nervioso central. Muchas personas sienten rápidamente cómo las orejas comienzan a calentarse. El rostro se relaja y la mente se despeja. En apenas 30 segundos, el cuerpo ya empieza a responder y si lo practicas 2 veces al día, los efectos suelen potenciarse con el tiempo. Y es importante decirlo con claridad, no hay nada místico ni improvisado en esto. Diversos estudios médicos han mostrado que la estimulación del oído externo y del sistema vestibular puede mejorar la función del equilibrio, favorecer la coordinación y apoyar los procesos de atención y procesamiento auditivo. A veces, pequeños gestos pueden generar cambios mucho más grandes de lo que imaginamos. 2 factores absolutamente esenciales para evitar caídas: desconexión sensorial y confusión mental en personas mayores. Con los años, el cerebro puede volverse más lento para procesar la información que recibe del cuerpo, especialmente la que tiene que ver con el equilibrio y la orientación en el espacio. Cuando esas señales se debilitan, aparecen pequeños síntomas que muchas veces ignoramos. Una ligera inestabilidad al levantarse, la sensación de caminar un poco torcido sin darse cuenta, o la necesidad de apoyarse en algo para sentirse más seguro. Si alguna vez has sentido algo parecido, este ejercicio es para ti. Pero incluso si no presentas síntomas evidentes, hacerlo de forma preventiva es una forma inteligente de fortalecer los canales de comunicación entre tu cuerpo y tu cerebro. La ciencia lo llama integración sensoriomotora. Cuanto más estimulamos esas vías, más eficiente se vuelve el cerebro al interpretar lo que ocurre en el cuerpo y en el entorno. Ejercicio 5. Rutina integrada de 1 minuto. Este último ejercicio es probablemente el más poderoso de todos. Y lo mejor es que no necesitas realizar cada movimiento por separado ni dedicar largos periodos de tiempo. Puedes integrar los 5 ejercicios en una sola secuencia sencilla, práctica y sorprendentemente efectiva, que toma exactamente 1 minuto al día. Piensa en ello como dirigir una orquesta. Puedes tener músicos extraordinarios tocando cada uno por su cuenta, pero cuando todos comienzan a tocar juntos, algo diferente sucede. La música se vuelve más rica, más profunda, más poderosa. El cerebro funciona de una manera muy parecida cuando varias áreas se activan al mismo tiempo, las que controlan el movimiento, el equilibrio, el lenguaje y la atención. Las conexiones entre ellas se fortalecen. Este fenómeno, conocido en neurociencia como sincronización neuronal, mejora la comunicación entre distintas regiones del cerebro, favorece la circulación sanguínea cerebral y aumenta la eficiencia con la que procesamos la información. En términos sencillos, la mente se despierta. Quiero contarte el caso de doña Carmen López, una mujer de 80 años que vive en Sevilla. Cuando llegó por primera vez a mi consulta, su memoria estaba bastante deteriorada. Hablaba despacio. Se tambaleaba al caminar. Tenía dificultades para encontrar las palabras adecuadas y su cuello apenas podía moverse con libertad. Era como si varias piezas de su sistema nervioso estuvieran funcionando, pero sin coordinación entre ellas. Me miró con cierta desconfianza y me dijo: «Doctora, ¿de verdad tengo que hacer todo eso?
suena muy complicado para mí y la entiendo perfectamente. Cuando escuchamos que hay 5 ejercicios diferentes, la mente puede sentirse abrumada a cierta edad. Muchas personas temen no recordar los pasos o no tener la energía suficiente para hacerlos. Pero cuando le mostré que podía integrarlos todos en una sola secuencia de apenas 1 minuto, sentada cómodamente en su silla y sin esfuerzo físico, algo en su expresión cambió. Su rostro pasó de la duda a la curiosidad. Le expliqué que no necesitaba perfección, solo constancia. 1 minuto al día, nada más. Comenzó con cierta inseguridad, como es natural. Los primeros días realizaba los movimientos lentamente, tratando de recordar cada paso, pero decidió intentarlo. Y eso fue lo más importante. Porque en el cerebro, muchas veces, los cambios comienzan con algo tan simple como un pequeño acto de decisión. Le mostré la rutina paso a paso. Sentada en su silla, comenzó moviendo los dedos de los pies arriba y abajo mientras giraba lentamente el cuello de lado a lado. Después abrió y cerró los dedos de los pies mientras movía el cuello suavemente de arriba hacia abajo. Luego sacó la lengua mientras estiraba las orejas hacia arriba con cuidado. A continuación movió la lengua de un lado al otro mientras tiraba de las orejas hacia los lados. Después presionó la lengua contra el paladar mientras estiraba las orejas hacia abajo. Y finalmente hizo girar la lengua dentro de la boca mientras masajeaba las orejas con pequeños movimientos circulares. Todo con suavidad, sin prisa, sin tensión. Apenas 1 minuto completo de estimulación coordinada. Lo interesante de esta secuencia es que activa varios sistemas neurológicos al mismo tiempo. El sistema motor, el sistema vestibular, el sistema sensorial y las áreas del lenguaje. Cuando estos circuitos se estimulan de manera simultánea, el cerebro comienza a reforzar las conexiones entre ellos, algo que la neurociencia conoce como plasticidad neuronal. En otras palabras, el cerebro aprende a comunicarse mejor consigo mismo. 3 semanas después volvió al consultorio, pero esta vez ocurrió algo que me llamó la atención desde el primer momento. Entró caminando con más firmeza, hablando con mayor claridad y con una sonrisa que antes no había visto en su rostro. Su postura era más segura, su mirada más despierta. Entonces me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Doctora, no lo va a creer. Ayer recordé el número de teléfono de una amiga que no veía desde hace 20 años. Y ese es el poder de activar el cerebro de forma completa. Cuando diferentes regiones comienzan a trabajar juntas otra vez, el cuerpo responde, la memoria se ilumina y la mente recupera parte de la claridad que parecía haberse perdido. No es magia. Es simplemente el cerebro haciendo lo que mejor sabe hacer cuando recibe el estímulo adecuado, adaptarse, reorganizarse y fortalecerse. Ahora bien, además de los ejercicios, existen 3 pequeños secretos que pueden potenciar los resultados y ayudar a que los cambios se sientan antes y con mayor intensidad. El primer secreto es algo muy simple: beber un vaso de agua antes de comenzar. Tal vez no lo sabías, pero el cerebro está compuesto en gran parte por agua. Cuando el cuerpo está bien hidratado, la sangre fluye con mayor facilidad. Las neuronas se comunican con más eficiencia y el cerebro recibe mejor el oxígeno que necesita. Incluso una leve deshidratación puede afectar la concentración y la memoria. Por eso, beber un vaso de agua unos minutos antes de realizar los ejercicios puede marcar una diferencia notable en cómo responde tu mente. El segundo secreto es respirar profundamente mientras realizas los movimientos. Cuando respiramos de forma lenta y profunda, aumentamos la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y activamos el sistema nervioso parasimpático, el sistema que reduce el estrés y favorece la claridad mental.
Una respiración consciente también ayuda a sincronizar los movimientos del cuerpo con la actividad cerebral, lo que potencia la activación de las redes neuronales. En otras palabras, mientras haces los ejercicios, no solo estás moviendo el cuerpo, también estás oxigenando y calmando tu cerebro al mismo tiempo. Y cuando el cerebro recibe más oxígeno y menos estrés, funciona de una manera mucho más eficiente. Inhalar por la nariz con calma y exhalar lentamente por la boca. Este gesto tan sencillo tiene un efecto profundo en el organismo. Cuando respiramos de esta manera, activamos el sistema nervioso parasimpático, el encargado de devolver al cuerpo a un estado de calma y equilibrio. Al mismo tiempo, aumenta la llegada de oxígeno al cerebro, algo fundamental para que las neuronas funcionen con claridad y eficiencia. La ciencia ha demostrado que la respiración lenta y profunda puede mejorar la atención, reducir la ansiedad y favorecer la memoria. No solo relaja, reactiva zonas cerebrales que el estrés suele apagar. Es como abrir una ventana después de mucho tiempo y dejar que entre aire fresco en una habitación cerrada. El tercer secreto es realizar la rutina acompañado de música suave que te resulte agradable. Puede ser un piano tranquilo, una guitarra relajante o incluso sonidos de la naturaleza como el agua o el viento entre los árboles. La música tiene un efecto extraordinario sobre el cerebro. Activa circuitos relacionados con el placer, la motivación y la memoria emocional, especialmente en regiones como el sistema límbico y el hipocampo. Cuando combinamos movimiento, respiración y música, el cerebro integra estímulos sensoriales positivos que facilitan el aprendizaje y la plasticidad neuronal. De repente, ese minuto deja de ser un simple ejercicio y se convierte en un pequeño ritual de bienestar. Ahora bien, tan importante como saber qué hacer es entender qué conviene evitar. Hay 3 errores comunes que pueden reducir los beneficios sin que muchas personas se den cuenta. El primero es hacer los ejercicios demasiado rápido, como si fueran otra tarea más que debemos completar en la lista del día. El cerebro no funciona bien bajo prisa. Necesita ritmo, atención y suavidad para integrar los movimientos. Si te apresuras, las señales nerviosas se vuelven menos precisas y el efecto disminuye. Incluso podrías sentir un ligero mareo. Recuerda, este minuto no es una carrera. Es un momento para reconectar con tu cuerpo. El segundo error es forzar el cuerpo hasta sentir dolor. No es necesario en absoluto. Estos movimientos están diseñados para ser suaves, naturales y accesibles para cualquier persona. Si sientes molestia, detente, escucha a tu cuerpo. La neurociencia moderna insiste en algo muy importante. El aprendizaje motor ocurre mejor cuando el cuerpo está relajado y libre de tensión. Trátate con amabilidad. Y el tercer error, quizá el más frecuente, es la falta de constancia. Muchas personas prueban el ejercicio una vez, sienten un pequeño cambio y luego lo olvidan, pero el cerebro funciona de otra manera. El cerebro ama la repetición. Cada vez que repites un movimiento consciente, refuerzas las conexiones entre neuronas con el tiempo. Esas conexiones se vuelven más fuertes, más rápidas y más eficientes. Si lo haces cada día, aunque sea solo un minuto, los cambios empiezan a acumularse. La memoria se vuelve más firme, la mente más clara y el cuerpo recupera parte de su equilibrio natural. Pequeños estímulos, repetidos con constancia, pueden producir transformaciones que muchas veces parecen sorprendentes. Porque la verdad es esta, tu cerebro no está terminado. Sigue siendo capaz de aprender, adaptarse y fortalecerse durante toda la vida. Solo necesita estímulo, atención y un poco de paciencia. Tu mente está esperando. Antes de continuar,
Hay algo importante que necesitas comprender sobre tu cerebro. Muchas personas creen que la memoria se pierde de repente, como si un día el cerebro simplemente dejara de funcionar igual que antes. Pero en realidad, lo que ocurre es mucho más silencioso y también mucho más esperanzador de lo que imaginamos. El cerebro no se apaga con la edad. Lo que sucede, en la mayoría de los casos, es que ciertas conexiones comienzan a utilizarse menos. Y cuando una conexión neuronal se usa menos, se vuelve más débil, más lenta, menos eficiente. Es un principio muy conocido en neurociencia. Las redes que se utilizan se fortalecen y las que se abandonan comienzan a apagarse poco a poco. Imagina por un momento un sendero en medio del bosque. Cuando muchas personas caminan por él todos los días, el camino se mantiene claro, visible y fácil de recorrer. Pero si nadie lo utiliza durante meses o años, la vegetación comienza a cubrirlo, no desaparece por completo, simplemente queda oculto. Algo muy parecido ocurre en el cerebro. Con el paso del tiempo, algunos circuitos relacionados con la memoria, el equilibrio, la coordinación o el lenguaje se utilizan menos, a veces porque nos movemos menos, a veces porque hablamos menos, a veces porque la rutina diaria se vuelve más repetitiva y el cerebro recibe menos estímulos nuevos. Pero aquí aparece una de las noticias más fascinantes que nos ha dado la ciencia en las últimas décadas. El cerebro tiene una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, adaptarse y crear nuevas conexiones incluso en edades avanzadas. Durante muchos años se creyó que el cerebro adulto era rígido, que después de cierta edad ya no podía cambiar. Hoy sabemos que eso no es cierto. Investigaciones realizadas en universidades de todo el mundo han demostrado que el cerebro sigue formando nuevas conexiones neuronales, incluso después de los 70, 80 o 90 años, siempre que reciba el estímulo adecuado. Esto significa algo muy importante. La edad influye, pero no determina completamente el destino de tu mente. El cerebro necesita 3 cosas para mantenerse activo: movimiento, atención y estimulación sensorial. Cuando el cuerpo se mueve, se envían señales al cerebro que activan áreas relacionadas con la coordinación, el equilibrio y la percepción corporal. Cuando prestamos atención a lo que hacemos, se fortalecen las redes neuronales que sostienen la concentración y la memoria. Y cuando estimulamos los sentidos, el oído, el tacto, la posición del cuerpo, el cerebro recibe información rica que mantiene activas sus redes internas. Por eso, ejercicios tan simples como los que has visto pueden tener un impacto real, no porque sean mágicos, sino porque reactivan sistemas que el cerebro necesita para mantenerse despierto. De hecho, varios estudios en neurociencia del envejecimiento han demostrado que la estimulación combinada de movimiento, equilibrio y atención puede mejorar la comunicación entre diferentes regiones cerebrales. Cuando esas regiones vuelven a trabajar juntas, el cerebro se vuelve más eficiente. Y eso se traduce en algo que muchas personas notan rápidamente: una mente más clara, una mejor capacidad para encontrar palabras, una mayor sensación de estabilidad al caminar y una atención más presente. Hay otro aspecto que muchas veces se pasa por alto. La memoria no depende únicamente del hipocampo, la región clásica relacionada con recordar información. En realidad, la memoria es el resultado de la cooperación de muchas áreas del cerebro: el equilibrio, la postura, la respiración, la atención y el estado emocional. Influyen mucho más de lo que solemos pensar. Cuando el cuerpo está tenso,
el cerebro recibe señales de alerta. Cuando respiramos de forma superficial, llega menos oxígeno. Cuando nos movemos poco, la circulación cerebral disminuye. Todo esto crea un entorno menos favorable para que la memoria funcione con claridad. Por el contrario, cuando el cuerpo se mueve con suavidad, cuando la respiración se vuelve profunda y cuando los sentidos se activan, el cerebro entra en un estado más equilibrado. En ese estado, las neuronas se comunican mejor entre sí. Y cuando las neuronas se comunican mejor, recordar se vuelve más fácil. Por eso muchas personas descubren algo curioso después de empezar a estimular su cerebro de forma consciente. No solo recuerdan más cosas, también se sienten más presentes, más conectadas con lo que ocurre a su alrededor. La mente se vuelve más despierta. La conversación fluye con mayor naturalidad. Los pensamientos aparecen con más claridad. Esto no ocurre de un día para otro como un milagro instantáneo. El cerebro funciona más bien como un músculo delicado. Necesita estímulo constante, repetición suave y paciencia. Pero cuando se le ofrece ese estímulo, responde, y responde incluso en edades en las que muchas personas creen que ya es demasiado tarde. He visto personas de 70 años recuperar agilidad mental. He visto personas de 80 años mejorar su equilibrio. He visto personas de más de 90 años volver a participar con entusiasmo en conversaciones que antes evitaban porque sentían que su mente iba demasiado lenta, no porque hayan encontrado una cura milagrosa, sino porque comenzaron a estimular su cerebro de manera sencilla y constante. La clave no está en hacer algo complicado. La clave está en despertar al cerebro con pequeños estímulos bien dirigidos. Un movimiento que activa los pies, un gesto que libera el cuello, una respiración que oxigena la mente, un ejercicio que estimula el lenguaje, un masaje que despierta los sistemas del equilibrio. Cada uno de estos gestos parece pequeño por separado, pero cuando se repiten con constancia, envían un mensaje muy claro al cerebro. Todavía estamos aquí, todavía estamos activos. Y el cerebro, cuando recibe ese mensaje, responde porque, a pesar del paso del tiempo, de las preocupaciones y de los años vividos, hay algo que la ciencia ha demostrado una y otra vez. El cerebro humano conserva una capacidad extraordinaria para adaptarse y fortalecerse. Tal vez no podamos detener completamente el paso del tiempo, pero sí podemos decidir cómo queremos que nuestra mente lo atraviese. Con resignación o con estímulo, con miedo o con curiosidad, con la sensación de que todo se apaga o con la decisión de seguir encendiendo la mente cada día, aunque sea solo durante un minuto. Ahora bien, comprender cómo funciona el cerebro es solo una parte del camino. La verdadera transformación aparece cuando esos pequeños estímulos comienzan a reflejarse en la vida diaria. Porque cuando el cerebro se activa de forma adecuada, los cambios no se quedan únicamente dentro de la cabeza, se manifiestan en todo lo que haces cada día. Muchas personas creen que mejorar la memoria significa simplemente recordar nombres o números. Pero la realidad es mucho más amplia. La memoria está profundamente conectada con la atención, el equilibrio, la orientación y la seguridad con la que nos movemos en el mundo. Cuando el cerebro empieza a funcionar con mayor claridad, ocurren cambios que al principio pueden parecer pequeños, pero que en realidad son muy significativos. Por ejemplo, algunas personas comienzan a notar que les cuesta menos recordar dónde dejaron las cosas. Ya no pasan varios minutos buscando las gafas, las llaves o el teléfono. Otras descubren que pueden seguir una conversación sin perder el hilo. Algo que antes se volvía difícil cuando varias personas hablaban al mismo tiempo. También sucede algo interesante con la concentración. Muchas personas mayores describen que su mente se siente como nublada.
como si los pensamientos tardaran más en organizarse. Cuando el cerebro vuelve a recibir estímulos adecuados, esa sensación comienza a disminuir. La mente se vuelve más clara, más ordenada, y entonces ocurre algo que a veces sorprende incluso más que la mejora de la memoria: regresa la confianza. Porque cuando alguien siente que puede pensar con claridad, caminar con mayor estabilidad y expresarse mejor, recupera algo muy valioso: la seguridad en sí mismo. En el campo de la neurología sabemos que el equilibrio y la memoria están mucho más conectados de lo que la mayoría imagina. El sistema vestibular, que se encuentra en el oído interno, envía constantemente información al cerebro sobre la posición del cuerpo en el espacio. Esa información no solo ayuda a mantenernos de pie sin caer, también participa en la orientación espacial y en ciertos procesos de atención. Cuando este sistema se estimula adecuadamente, el cerebro recibe señales más claras sobre dónde está el cuerpo y cómo se mueve. Como resultado, caminar se vuelve más seguro, la postura mejora y la sensación de estabilidad aumenta. Esto tiene un impacto enorme en la vida cotidiana. Muchas caídas en personas mayores no ocurren únicamente porque las piernas estén débiles, sino porque el cerebro tarda más en procesar la información del equilibrio. Cuando esa comunicación se fortalece, el cuerpo responde con mayor rapidez. Y cuando alguien se siente más seguro al caminar, vuelve a hacer cosas que había dejado hacer: salir a pasear, visitar a un amigo, ir al mercado, caminar por el parque. Cada una de estas pequeñas acciones envía nuevas señales al cerebro, y esas señales continúan fortaleciendo las conexiones neuronales. Es un círculo positivo. El cerebro mejora y la vida se expande. Hay otro cambio que muchos pacientes mencionan después de algunas semanas de estimulación regular. La mente se siente más despierta por la mañana. Antes, al levantarse, podían sentir pesadez mental, dificultad para organizar los pensamientos o una sensación de lentitud. Con el tiempo, ese despertar se vuelve más claro, no porque el cerebro haya vuelto a ser el de los 20 años, sino porque las redes neuronales vuelven a trabajar de forma más coordinada. También cambia la forma en que las personas se relacionan con los demás. Cuando encontrar palabras deja de ser una lucha constante, hablar se vuelve más natural, las conversaciones fluyen mejor, la mente responde con mayor agilidad. Muchas personas redescubren algo que habían perdido sin darse cuenta: el placer de conversar. Y la conversación es uno de los estímulos más poderosos para el cerebro humano. Hablar, escuchar, recordar historias, compartir experiencias, todo esto activa redes neuronales complejas que involucran memoria, emoción, lenguaje y atención. Por eso mantener una vida social activa está asociado con una mejor salud cerebral. Pero quizá uno de los cambios más profundos ocurre en el estado emocional. Cuando la mente se siente más clara y el cuerpo más estable, la ansiedad disminuye. Y cuando la ansiedad disminuye, el cerebro puede funcionar con mayor eficiencia. Esto no es casualidad. El estrés crónico libera hormonas que, con el tiempo, pueden afectar áreas cerebrales relacionadas con la memoria. Reducir esa tensión, aunque sea un poco, crea un entorno más favorable para que el cerebro se recupere. Por eso, estos ejercicios no son únicamente movimientos físicos, son puentes entre el cuerpo y la mente. Cada movimiento envía información al cerebro. Cada respiración oxigena las neuronas. Cada estímulo sensorial despierta circuitos que pueden haber estado dormidos durante años. Y cuando esos circuitos vuelven a activarse, la experiencia de vivir cambia. No se trata de volver atrás en el tiempo. Se trata de recuperar claridad,
presencia y conexión con la vida diaria. Tal vez recuerdes una historia con más facilidad, tal vez camines con un poco más de seguridad, tal vez te sientas más tranquilo al hablar con otras personas. Y aunque estos cambios puedan parecer pequeños, en realidad tienen un impacto profundo en la calidad de vida. Porque vivir con una mente más clara significa vivir con mayor libertad. Libertad para pensar, libertad para recordar, libertad para moverse con confianza. Y todo eso puede comenzar con algo sorprendentemente sencillo. 1 minuto de estímulo consciente cada día. Llegados a este punto, muchas personas suelen preguntarse algo muy natural. ¿Cómo puedo asegurarme de que este minuto realmente se convierta en un cambio duradero? Porque una cosa es conocer un ejercicio y otra muy distinta es integrarlo en la vida diaria. La verdad es que el cerebro no cambia por hacer algo una vez. Cambia cuando recibe señales constantes, repetidas día tras día. En neurociencia existe una idea muy clara. Las neuronas que se activan juntas se conectan con más fuerza. Esto significa que cada vez que repites un movimiento consciente, estás reforzando un pequeño circuito dentro de tu cerebro. Al principio ese circuito es débil, después se vuelve más estable y con el tiempo comienza a funcionar casi de forma automática. Por eso no necesitamos grandes esfuerzos ni largas horas de entrenamiento. Lo que realmente transforma al cerebro es algo mucho más sencillo. La constancia. 1 minuto al día puede parecer poco, pero piensa en lo que ocurre cuando ese minuto se repite durante semanas. Son 7 minutos en una semana, 30 minutos en un mes, más de 6 horas de estimulación cerebral a lo largo de un año. Y lo más importante, esas horas no están concentradas en un solo momento, sino distribuidas de forma regular, que es precisamente la forma en que el cerebro aprende mejor. Hay un concepto que los científicos llaman microhábitos. Son pequeñas acciones que requieren poco esfuerzo, pero que, al repetirse diariamente, producen cambios profundos. El cerebro responde muy bien a estos microhábitos porque no generan resistencia. No se sienten como una obligación pesada, sino como un gesto sencillo que forma parte de la rutina. Para que este minuto se convierta en un hábito real, hay algo que puede ayudarte mucho: asociarlo a un momento fijo del día. Por ejemplo, algunas personas lo hacen justo después de despertarse, mientras aún están sentadas en la cama o en una silla cercana. Otras prefieren hacerlo después de beber su primer vaso de agua por la mañana. Algunas lo integran en la tarde, antes de salir a caminar o antes de cenar. El momento exacto no es lo más importante. Lo importante es que el cerebro comience a reconocer ese minuto como parte natural del día. También ayuda a elegir un lugar tranquilo, siempre el mismo, un sillón cómodo, una silla cerca de la ventana, un rincón donde te sientas relajado. Cuando repetimos una actividad en el mismo lugar, el cerebro asocia ese espacio con el hábito. Es un pequeño truco psicológico que facilita la constancia. Y hay algo más que puede hacer una gran diferencia: celebrar los pequeños avances. Muchas personas esperan cambios espectaculares y, al no verlos de inmediato, abandonan, pero el cerebro rara vez funciona de forma tan dramática. Los cambios suelen ser sutiles al principio. Tal vez un día recuerdes una palabra más rápido que antes. Tal vez notes que al caminar te sientes un poco más estable. Tal vez una conversación te resulte más fácil de seguir. Estos pequeños momentos son señales de que el cerebro está respondiendo. Cuando los reconoces y los valoras, aumentas tu motivación para continuar. Y cuando continúas, el cerebro sigue fortaleciendo sus conexiones. Además de la rutina de 1 minuto, hay 3 pilares que pueden ayudar enormemente
a mantener la mente activa durante los años. El primero es el descanso. Durante el sueño, el cerebro reorganiza la información del día y consolida los recuerdos. Dormir bien no es un lujo para la memoria, es una necesidad biológica. El segundo es la hidratación. El cerebro necesita agua para mantener la comunicación entre las neuronas. Incluso una leve deshidratación puede afectar la concentración y la claridad mental. Y el tercero es el movimiento cotidiano. No hace falta correr maratones ni hacer ejercicios intensos. Caminar, estirarse, mover el cuerpo con suavidad, todo esto mantiene activa la circulación y envía señales constantes al cerebro de que el cuerpo sigue participando en el mundo. Cuando estos tres pilares se combinan con pequeños estímulos diarios como los ejercicios que has aprendido, el cerebro recibe un mensaje poderoso. Sigue siendo necesario, sigue siendo utilizado, sigue siendo parte activa de la vida. Y el cerebro responde a ese mensaje porque hay algo que la ciencia ha descubierto con claridad. El cerebro humano conserva una capacidad extraordinaria de adaptación incluso en edades avanzadas. Puede crear nuevas conexiones, reorganizar circuitos y mejorar funciones cuando recibe el estímulo adecuado. No se trata de competir con la juventud, se trata de preservar la claridad, la presencia y la autonomía. Cada día que decides estimular tu mente, estás invirtiendo en algo muy valioso. Tu capacidad de seguir pensando, recordando y participando plenamente en la vida. Y lo más hermoso es que todo puede comenzar con algo tan sencillo que muchas personas lo subestiman. Un minuto de atención, un minuto de movimiento consciente, un minuto de conexión entre tu cuerpo y tu mente. Ese minuto, repetido día tras día, puede convertirse en una pequeña llave que abre la puerta a una mente más despierta. Porque el tiempo pasa para todos,